Hola, muy buenas tardes a todos. Soy la doctora Paula Alonso y en la presente charla presentaremos las enfermedades desmielinizantes primarias y secundarias. En este caso cabe aclarar que debido al tiempo estipulado para desarrollar la charla, haremos un repaso sobre las patologías más importantes y mencionaremos otras menos frecuentes, las cuales se les aportarán bibliografías complementarias en donde podrán repasar con mayor profundidad aquellas que sean menos relevantes para nuestra práctica diaria. En cuanto a los objetivos de la charla que desarrollaremos en el día de hoy, principalmente tenemos el de clasificar las diferentes patologías desmielinizantes del sistema nervioso central y sus principales diagnósticos diferenciales, considerar cuáles son los criterios diagnósticos de esclerosis múltiple, revisar los aportes de la resonancia magnética en el diagnóstico y control evolutivo del paciente con esclerosis múltiple, conceptualizar los principales hallazgos en secuencias convencionales y los aportes desde las nuevas modalidades de resonancia magnética, hacer una revisión bastante profunda de las patologías del espectro de la neuromielitis óptica y breves repasos de otras enfermedades desmielinizantes como les mencioné anteriormente. Entonces, para comenzar, lo principal sería conocer cuál es la definición de enfermedad desmielinizante, que son todas aquellas que tienen un componente inflamatorio común que lesiona a la mielina y en algunos casos destruye de manera irreversible a la sustancia blanca. Según su origen las podemos clasificar en enfermedades desmielinizantes de tipo primarias y secundarias y según la etiología en autoinmunitarias, virales, vasculares, metabólicas nutricionales, tóxicas y traumáticas. Las enfermedades desmielinizantes primarias, como todos conocemos, son la esclerosis múltiple y sus variantes, que tienen una etiología autoinmunitaria, si las clasificamos dentro de las enfermedades desmielinizantes según su etiología, y las variantes de la esclerosis múltiple son la enfermedad de Marburg, la esclerosis de Valo y la esclerosis difusa o de Schilder. Antiguamente la enfermedad de Vick o la neuromielitis óptica también se la consideraba una variante de esclerosis múltiple. Luego, cuando desarrollemos el tema, vamos a ver un poco más de historia de esta enfermedad y su relación con la esclerosis múltiple. Las enfermedades desmielinizantes secundarias, como ven en esta diapositiva, son varias. Dentro de las inmunológicas o idiopáticas tenemos el ADEM, la neuritis óptica y la mielitis transversa como hallazgos únicos. Estas tres van a ser desarrolladas en esta clase. Las de etiología viral, como la encefalitis asociada al HIV, la leucoencefalopatía multifocal progresiva o la panencefalitis esclerosante subaguda causada por el sarampión. Dentro de las vasculares tenemos la enfermedad de Binswanger, el CADSI, la encefalopatía post-anóxica o la leucoencefalopatía posterior reversible. Dentro de las de causa metabólica y nutricional encontramos la deficiencia de vitamina B12 y la desmielinización osmótico-mielinolisis pontina. Dentro de las tóxicas, aquellas ocasionadas por alcohol, por radiación, la enfermedad de Machefava-Vignami, la leucoencefalopatía necrosante diseminada, las causadas por fármacos como quimioterápicos y drogas intravenosas, por ejemplo, metanfetaminas, cocaína, heroína, o las tóxicas como plomo, mercurio. Y por último, tenemos las traumáticas como la lesión axonal difusa. De todas estas patologías, las que están señaladas en un recuerdo amarillo son algunas que mencionaremos en las diferentes diapositivas, haciendo mayor hincapié en las de causa inmunológica. Cualquiera de las demás que no serán desarrolladas en profundidad en esta clase pueden encontrarlas en bibliografías convencionales de las que ustedes utilizan para estudiar en cualquier libro, o si no, les voy a dar bibliografías recomendadas al final de la clase, por supuesto, para profundizar si alguno de ustedes así lo requiere. A continuación haremos una aclaración de lo que hoy se considera síndrome clínicamente aislado, que es muy importante en la práctica cotidiana, que es aquel primer episodio clínico con presunta historia inflamatoria desmielinizante sin historia previa de evento desmielinizante central. Pueden ser monosintomáticos o polisintomáticos, no incluyendo encefalopatía, salvo si hay afectación troncoencefálica. Entonces, ¿a qué denominamos síndrome clínicamente aislado? Puede ser a la neuritis óptica, a la mielitis transversa o a los signos y síntomas troncoencefálicos. La mayoría de estos pacientes que sufren este primer episodio no sufrirán
una recurrencia. Dentro de los factores de riesgo del síndrome clínicamente aislado para sufrir un segundo episodio encontramos la edad mayor o igual a 10 años, las lesiones del nervio óptico y que en resonancia magnética encontremos lesiones típicas de esclerosis múltiple. Dentro de los factores asociados con un riesgo disminuido para segundo episodio mencionamos a las lesiones medulares y a la encefalopatía. Ahora comenzaremos a desarrollar el tema de esclerosis múltiple. Para comenzar, desarrollaremos algunos conceptos generales, como ser que ustedes ya conocen que la esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante, ya la clasificamos que es de tipo primaria, es una enfermedad crónica, no hay una cura para la enfermedad esclerosis múltiple, y es una enfermedad de tipo inflamatoria. Lo que ocurre es que hay destrucción selectiva de la mielina con preservación de los axones y reactividad astrocitaria cicatrizal. Es una patología de alta prevalencia y más frecuentemente la vamos a ver manifestada en adultos jóvenes. La presentación clínica es variada y podemos encontrar diferentes formas. La forma clásica, que es la que todos conocemos, es aquella que visualizamos lesiones de tipo desmielinizantes focales o placas de desmielinización, y las variantes como la enfermedad de Marburg, el de Vick o neuromielitis óptica, la esclerosis difusa de Schilder o la esclerosis concéntrica de Valo. En cuanto al diagnóstico de esclerosis múltiple, como todos sabemos, la resonancia magnética es el método de elección. Aquel evento desmielinizante con diseminación en el espacio, es decir, regiones anatómicas diferentes, y diseminación en el tiempo, es decir, empeoramiento o incremento del número de lesiones, son los criterios que se utilizan para el diagnóstico de esclerosis múltiple y la evolución o valoración de su progresión. Por supuesto, estos criterios son analizados en los criterios diagnósticos de McDonald, que han tenido varias actualizaciones a lo largo del tiempo, con ciertas variaciones, pero sobre todo basándonos en la diseminación en el espacio y el tiempo como dos características fundamentales a la hora de realizar diagnóstico y seguimiento de esclerosis múltiple. En esta diapositiva pueden repasar los criterios de McDonald para diseminación en espacio y qué es lo que dicen las guías en relación a la primera resonancia magnética en una lesión sospechosa de esclerosis múltiple o en un paciente que es sospechado de una lesión desmielinizante, y en aquellos que ya tienen el diagnóstico de esclerosis múltiple, de qué forma, cuándo y con qué secuencias deberíamos seguirlos. En la revisión de los criterios de McDonald del 2010, se subclasificó según el tipo de esclerosis múltiple, que como ustedes saben existe el tipo recurrente y remitente y el progresivo primario. Y de acuerdo a esto se habla de diferentes características en relación a la diseminación en espacio y en tiempo. En la recurrente remitente decimos que hay diseminación en espacio si hay una o más lesiones en características localizaciones para esclerosis múltiple, como ser la fosa posterior, regiones yuxtacorticales, periventriculares o en el cordón espinal. Y quedan excluidas el tronco encefálico y los síndromes medulares aislados. La primaria progresiva decimos que tiene que haber dos de los siguientes criterios, que son los que encuentran detallados en esta diapositiva. Y en cuanto a diseminación en tiempo, en la recurrente remitente tiene que haber uno de los criterios mencionados, y en la primaria progresiva por lo menos tiene que haber un año de progresión de enfermedad. Estos criterios los pueden repasar, por supuesto, en la revisión de los criterios de McDonald del 2010. La resonancia magnética ha demostrado que la esclerosis múltiple se acompaña de compromiso de todo el sistema nervioso central. No como antes se mencionaba que solamente era una enfermedad de la sustancia blanca, sino que sabemos que compromete a la sustancia gris y a la sustancia blanca de apariencia normal. Es decir, que en secuencias convencionales podemos no ver lesiones en algunas áreas de sustancia blanca que pueden histológicamente estar comprometidas. Utilizamos también los aportes de las secuencias de resonancia magnética
no solo convencionales, sino también las funcionales y metabólicas o lo que llamamos secuencias avanzadas de resonancia magnética. Las secuencias convencionales de resonancia magnética se utilizan en estudios de rutinas en aquellos pacientes que se sospeche esclerosis múltiple para poder establecer un diagnóstico temprano en pacientes con un síndrome clínicamente aislado o evento desmielinizante definitivo, como por ejemplo neuritis óptica, mielitis transversa o lesión del tronco y cerebelo, en búsqueda de diagnósticos diferenciales como factor predictivo del pronóstico para monitorizar la respuesta terapéutica y para monitorizar las complicaciones de la terapia. Bueno, como todos saben y con cierta variabilidad entre los diferentes centros de diagnóstico por imágenes, las secuencias convencionales más utilizadas son el FLAIR, el T2 y o el DP, el T1 y el T1 con gadolinio. El FLAIR nos ayuda a diferenciar mejor las lesiones yuxtaventriculares y yuxtacorticales. El T2 y el DP son más útiles para las lesiones de fosa posterior. Con las secuencias T1 podemos confirmar los black holes o agujeros negros que se producen por atrofia o pérdida de volumen en cierta región. Y las secuencias T1 con gadolinio, por supuesto, es para evaluar el realce, para monitorizar los signos de actividad actual. Por ejemplo, vamos a evaluar fenómenos inflamatorios activos y si existe o no alteración de la barrera hematoencefálica. En esta diapositiva vamos a repasar lo que yo llamo la clave diagnóstica, es decir, si nosotros conocemos estas características de estas lesiones podemos diagnosticar una esclerosis múltiple, es decir, que en esclerosis múltiple encontraremos múltiples lesiones focales hiperintensas en secuencias T2 y FLAIR. La sustancia blanca supratentorial es la que mayormente se compromete. Van a tener disposición perpendicular a la interfase calloso-septal. La distribución es perivenular, que ahora explicaremos lo que significa, pero si nosotros encontramos lesiones hiperintensas de sustancia blanca o de distribución perivenular, es una esclerosis múltiple. Si bien existen algunos diagnósticos diferenciales, pero tenemos que tener en cuenta que la distribución perivenular es bien característica de esclerosis múltiple. Que sean lesiones de tipo de morfología ovoidea o lineales pequeñas o de mayor tamaño, que más del 85% sean de topografía periventricular, que es lo que denominamos dedos de Dawson, que si hay lesiones infratentoriales, ahora las repasaremos, pero son más frecuentes a nivel del dorso del tronco o en los pedúnculos cerebelosos y más frecuente en niños, es más raro en adultos, y que haya lesiones medulares y o neuritis óptica. Estas son las claves diagnósticas. Para comprender lo que es el espacio perivenular a donde tenemos que ir a buscar las lesiones de esclerosis múltiple, repasaremos los espacios perivasculares del sistema nervioso central. Los sistemas arterial y venoso son anatómicamente bastante paralelos. El espacio perivascular se encuentra rodeando a la pared de las arterias y las arteriolas, que es lo que nosotros denominamos espacio de Virchow-Robin, y de las venas y vénulas, que es lo que denominamos espacio perivenular, es decir, el que rodea a las vénulas. Desde el espacio subaracnoideo hasta el trayecto intraparenquimatoso. Ahora lo veremos en un esquema donde es más fácil de diferenciar esta descripción. Entonces, el espacio perivenular, tanto superficial como profundo, aparentemente comunica directamente con el espacio subpial sin hojas leptomeningias interpuestas. Bueno, en estos dos esquemas, que forman parte de un artículo muy interesante de Ceram sobre lesiones de la sustancia blanca, que al final lo tendrán citado en la bibliografía, podemos encontrar la distribución de los espacios perivasculares, tanto arterial como venoso. En el esquema B es en el que nos vamos a focalizar nosotros, que es donde vamos a encontrar el espacio perivenular. Fíjense que la microcirculación venosa la tenemos caracterizada en las venas corticales, las venas medulares superficiales, las venas subependimarias y las vénulas medulares profundas. En este siguiente esquema del mismo artículo que antes les mencionaba, podemos observar en relación al espacio perivascular venoso, que es el que nos interesa en esta instancia, en la figura B, cómo el espacio perivenular comunica con el espacio subpial señalizado con la flechita.
Entonces, para ser insistente y que nos queden las características de las lesiones por esclerosis múltiple, tenemos como más importante que el patrón es perivascular, en este caso perivenular, que la disposición es periventricular, con morfología ovoide o elongada, configurando lo que se llaman dedos de Dawson, de localización yuxtacortical, fusiforme u ovoide, supra e infratentorial, lesiones grandes, aunque también puede haber otras más pequeñas, lesiones medulares y lesiones del nervio óptico. En esta otra figura con múltiples imágenes del mismo artículo que antes les mencionaba, encontramos las lesiones con patrón perivascular perivenular de la esclerosis múltiple. Por ejemplo, en la figura A veremos lesiones yuxtacorticales. En la figura B podemos encontrar las lesiones de tipo periventricular o en dedos de Dawson. Recordar la utilidad de las secuencias sagitales FLAIR anguladas al cuerpo calloso si es que no se realizan de protocolo en sus instituciones los volumétricos FLAIR, para posteriormente reconstruir en los tres planos. Veremos también lesiones de tipo confluentes y en sierra en la esclerosis múltiple y lesión temporal anterior. Es muy frecuente y muy característico encontrar lesiones en los polos temporales o a nivel temporal periventricular adyacente al ventrículo, al asta temporal del ventrículo lateral. En la figura C encontramos lesiones calloso-septales o intracallosas, muy importante, y las lesiones visualizadas en la figura D, como les mencionaba anteriormente, que veremos infratentoriales, siempre son de localización más periférica o posterior, comprometiendo a los sectores posterolaterales del tronco encefálico o a los pedúnculos cerebelosos. Y en cuanto a la figura E, podemos visualizar captación periférica, que ahora repasaremos un poco los tipos de realces que existen en esclerosis múltiple, en este caso en anillo incompleto, que es el más característico de esta patología. Cabe destacar la diferencia de las lesiones de la sustancia blanca en relación a lo que denominamos yuxta o subcortical. Las lesiones subcorticales se encuentran por debajo de la corteza, como indica su nombre, pero respetando las fibras en U. En cambio, las yuxtacorticales comprometen a las fibras en U subcorticales y son más características de lesión desmielinizante. En este caso podemos observar lesiones yuxtacorticales, periventriculares del cuerpo calloso y perpendiculares periventriculares que denominamos los dedos de Dawson, más evidenciables los cortes sagitales de la figura C. En la imagen a la derecha tenemos la lesión más característica en dedos de Dawson. Como ya les había mencionado con anterioridad, también es muy importante tener en cuenta el compromiso del lóbulo temporal y de la fosa posterior. Si bien el compromiso de fosa posterior no es tan frecuente en todas las esclerosis múltiples, sí lo son en los pacientes más jóvenes o en niños, y recordar el comportamiento posterolateral o periférico, y en el lóbulo temporal periventriculares. También mencionamos que podemos encontrar compromiso del tronco encefálico, como se encuentra señalizado en la figura de la izquierda con la flecha, a nivel de la unión bulbomedular, o podemos encontrar compromiso del cordón medular. Siempre el sector más comprometido es la médula cervical, pero también podemos tener compromiso de la médula dorsal. El compromiso del cordón medular también lo encontramos señalizado en la figura de la derecha con las flechas, y es importante conocer que la localización de la patología medular de esclerosis múltiple es periférica y más frecuentemente posterolateral. No suele ser panmedular, y ahora veremos el resto de las características de la lesión medular desmielinizante en esclerosis múltiple. En esta imagen podemos visualizar el tipo de realce que encontraremos en la esclerosis múltiple. Tenemos las diferentes secuencias en T1 con gadolinio, donde visualizamos el patrón típico de la esclerosis múltiple como el realce en anillo incompleto o periférico incompleto. La captación nodular tenue, no es una captación nodular intensa, sino que es como borrosa, más tenue, como la figura B. Y tenemos en las figuras inferiores, en la D,
que no existe aumento de la perfusión sanguínea ni tampoco encontramos neoangiogénesis, y eso nos hace pensar en lesiones de tipo inflamatorias desmielinizantes y no en lesiones tumorales o metastásicas, por ejemplo. En relación a las placas desmielinizantes, tenemos por supuesto que la localización es perivenular y llamaremos lesiones clásicas o placas a los fenómenos de desmielinización primaria que pueden tener lesión axonal asociada y posteriormente cicatrización astrocitaria reactiva. Las lesiones que denominamos como activas poseen un infiltrado inflamatorio por linfocitos T y B9, macrófagos activos y microglía, y son las que provocan más edema. En estas dos imágenes podemos visualizar en un paciente con esclerosis múltiple lesiones perpendiculares al cuerpo calloso o a los ventrículos laterales, configurando lo que denominamos dedos de Dawson, mejor visible en el corte sagital FLAIR. Otras imágenes en secuencias T2 en axial y en coronal de paciente con esclerosis múltiple. Visualizamos las múltiples lesiones hiperintensas en la misma disposición, pero sin embargo fíjense que la señal de estas lesiones es bastante similar ya a la del líquido cefalorraquídeo, lo que nos habla de una lesión con un poco más de cronicidad, o sea, mayor antigüedad. Como ya mencionamos reiteradas veces, las lesiones desmielinizantes a la fosa posterior tienden a ser periféricas, comprometiendo, como en este caso, los pedúnculos cerebelosos medios o el sector posterolateral o lateral del tronco encefálico, como el bulbo en la figura de la derecha. Bueno, como mencionamos con anterioridad, los black holes o agujeros negros, mejor visualizados en secuencia T1, se provocan por destrucción axonal en un 20-80%, son más evidentes durante periodos de actividad. Va a haber aumento del espacio extracelular con cambios necróticos y quísticos asociados. Encontraremos pérdida de la intensidad de señal en T1, es decir, hipointensidad en T1, y las vamos a ver como lesiones focales o agujeros negros en el 15-20% de los casos. La elevación del coeficiente de ADC, la pérdida de N-acetilaspartato en la espectroscopía, son características de estas lesiones y tienen correlación con un pronóstico funcional de la enfermedad. En estas imágenes de secuencias axiales ponderadas en T1 podemos visualizar múltiples imágenes redondeadas en localización característica para esclerosis múltiple de baja señal, no tan similar al líquido cefalorraquídeo, pero sí de baja señal, que son los que consideramos black holes. En relación al realce luego de administrado el gadolinium endovenoso, tenemos que considerar a las lesiones como agudas, aquellas que se ven hiperintensas en secuencias T1 posgadolinio, es decir, que captan a la sustancia paramagnética. Esto ocurre por diferentes mecanismos. Hay pasaje y acumulación del contraste a través de la barrera hematoencefálica alterada. El patrón de realce puede ser variable inter e intra individuos afectados, observando patrones en anillo incompleto, en anillo completo muy pocas veces, o nodular difuso o tenue, como mencionamos anteriormente. El número y volumen de las lesiones con realce varía con el tiempo, es decir, pueden mantenerse realzando un tiempo y después dejan de realzar. En este caso pueden visualizar dos pacientes diferentes, en donde tenemos a la izquierda una lesión con intenso realce periférico anular incompleto, o podríamos decir completo pero con un sector de menor captación, y a la derecha podemos encontrar una lesión con captación nodular tenue. En este esquema encontraremos múltiples diagnósticos diferenciales de las diferentes lesiones de la sustancia blanca y la caracterización según la localización. Nosotros, como sabemos, estamos hablando de esclerosis múltiple que tiene un patrón perivenular con localización periventricular, de morfología ovoidea, yuxtacortical, fusiformes ovoides, en dedos de Dawson, supra e infratentorial, y en general son lesiones más grandes. Los diagnósticos diferenciales con la esclerosis múltiple típica tenemos otras enfermedades autoinmunes como las esclerosis múltiples atípicas, el ADEM u otras como lupus o otros síndromes granulomatosos.
entre otras infecciones, también hay vasculitis, etc. Este es un buen cuadro en el cual podemos repasar los múltiples diagnósticos diferenciales de lesiones hiperintensas de la sustancia blanca. En cuanto a las lesiones medulares, la mayoría de los pacientes tienen lesiones en la médula. El 45% tiene al menos una lesión medular cuando se observan 9 o más lesiones encefálicas. Y las características es que tienen orientación vertical de 10 a 15 milímetros o menos de dos segmentos vertebrales. Esto es muy importante para diferenciar con otras patologías desmielinizantes, como por ejemplo la neuromielitis óptica. Son asimétricas en el plano axial. Menos frecuente el realce a pesar de actividad, es decir, menos frecuente en relación al encéfalo, y es raro observar agujeros negros. En estas dos imágenes de compromiso medular desmielinizante podemos observar en las secuencias sagitales entre dos múltiples imágenes hiperintensas que son pequeñas, es decir, no comprometen más de dos cuerpos vertebrales, en este caso, señalizadas con las flechitas amarillas, y en el corte axial podemos visualizar que la localización es bien lateral. En este caso no es tan posterior, pero sí es bien lateral. Considerar entonces que el cordón medular cervical es el más frecuente. Cuando nos sea insuficiente las técnicas convencionales para hacer un diagnóstico de esclerosis múltiple, que en la mayoría de los casos no ocurre porque con todas las características que vimos anteriormente podemos hacer el diagnóstico, pero bueno, hay casos en los que no podemos o nos queda la duda, entonces utilizamos técnicas avanzadas de resonancia magnética como espectroscopía, difusión y DTI, resonancia magnética funcional, doble inversión recuperación o transferencia de magnetización. En la espectroscopía podemos analizar sobre todo la sustancia blanca de apariencia normal y vamos a observar un descenso del N-acetilaspartato, que es un marcador que valora el daño neuronal y axonal, y un aumento del mioinositol en relación a fenómenos de reparación astrocitaria. En relación a la difusión y la DTI vamos a encontrar un aumento del coeficiente aparente de difusión en lesiones focales, baja fracción de anisotropía y nos sirve para valoración anatómica general. En la resonancia magnética funcional, sobre todo, es para el estudio de la plasticidad y la valoración de fenómenos de reorganización cortical. El doble inversión-recuperación es una secuencia que tiene dos tiempos de inversión para suprimir la señal del líquido cefalorraquídeo y de la sustancia blanca, mejorando la diferenciación entre sustancia blanca-gris. Se incrementa de manera muy importante la detección de lesiones intracorticales, o sea, el doble inversión-recuperación es útil para lesiones corticales. Y la transferencia de magnetización se basa en el intercambio de magnetización entre los protones unidos a macromoléculas y el agua libre. Es baja en el líquido cefalorraquídeo, moderada en la sustancia gris y relativamente alta en sustancia blanca. Lo que permite es el cálculo de un índice o ratio cuya disminución refleja la propia desmielinización. Entonces, para hacer un repaso y finalizar con las formas típicas de esclerosis múltiple y pasar un poquito a mencionar nada más las atípicas, tenemos que saber que se presentan como lesiones de la sustancia blanca, perpendiculares al cuerpo calloso, de disposición periventricular, yuxtacortical principalmente, que se pueden acompañar de neuritis óptica, que generalmente será bilateral y puede presentarse como la primera manifestación. Si afecta a la fosa posterior, que dijimos era más frecuente en niños, hay compromiso de pedúnculos cerebelosos. A nivel medular, las lesiones son en cordones posteriores o posterolaterales más frecuentemente y rara vez toman todo el espesor medular o los cordones anteriores. Estas lesiones serán hiperintensas, en FLAIR, en T2 y en STIR, en cualquiera de estas localizaciones mencionadas, y el refuerzo posgadoliño será en anillo incompleto, más característico, puede ser anular o en realce nodular tenue. La restricción completa de la lesión la podemos visualizar en etapas subagudas y en hiperaguda la restricción será en anillo periférico. A continuación repasaremos tres de las variantes atípicas que son mucho más infrecuentes que la esclerosis múltiple convencional. En este caso tenemos dos pacientes con patología de Marburg, que es la esclerosis múltiple pseudotumoral o maligna. Podemos encontrar lesiones únicas o múltiples, a veces confluentes de gran tamaño, que tendrán un refuerzo periférico o heterogéneo con el contraste. Puede haber una lesión o lesiones extensa o extensas con efecto de masa variable de acuerdo a la evolutividad
y el comienzo clínico es con una deficiencia funcional súbita. Las dos imágenes superiores son de un paciente y las dos inferiores son de otro paciente. Como ven, tenemos imágenes que tranquilamente podrían simular una lesión tumoral, por eso el nombre de pseudotumor. Estos son otros dos casos de otros pacientes donde vemos la esclerosis de tipo Marburg pseudotumoral o maligna, donde encontramos una imagen que muy tranquilamente podría confundirse con una lesión de aspecto tumoral o, por qué no, con un absceso. Vemos una restricción periférica en la secuencia de difusión en la imagen central superior, que dijimos que era cuando la lesión era hiperaguda. Y después, por supuesto, la lesión hiperintensa central en secuencias T2 con edema periférico y realce anular incompleto en secuencias T1 con gadolinio a la derecha. Otra de las variantes, la esclerosis concéntrica o esclerosis de Valo, es una variante de placa pseudotumoral que tiene una imagen en target o diana con un refuerzo en anillo casi completo y leve efecto de masa. Lo importante es tener en cuenta cuáles pueden ser los dos posibles diagnósticos diferenciales, como la TBC, un tuberculoma, o la toxoplasmosis. En este caso tienen imágenes bien características, en T2 en difusión, en T1 sin y con contraste, y una esclerosis concéntrica o de Valo. La última de las variantes de esclerosis múltiple, la esclerosis difusa de Schilder, es una esclerosis mielinoclástica difusa, poco frecuente, y que la presentación clínica es la de una lesión desmielinizante pseudotumoral, lo cual ocasiona dificultades en el diagnóstico, ya que puede confundir, muy similar a lo que ocurre con la enfermedad de Marburg, con un tumor o un absceso cerebral. Vamos a tener desmielinización bilateral generalizada de los hemisferios cerebrales con diferentes grados de lesión axonal. Como ven, esta es más bilateral y Marburg suele ser más una lesión única, pero también puede ser bilateral. Más frecuentemente en varones jóvenes, que esto lo diferencia de Marburg. Hasta aquí hemos repasado los conceptos generales de esclerosis múltiple, sus criterios diagnósticos y las características imagenológicas más frecuentes, así como sus variantes. Y a partir de ahora pasaremos a las enfermedades desmielinizantes de esclerosis múltiple, como la neuromielitis óptica, el ADEM y otras patologías que repasaremos. Haremos una visualización más en profundidad de la neuritis óptica y la mielitis transversa, que no hicimos tanto cuando hablamos de esclerosis múltiple. Como todos sabemos, la neuritis óptica es una afectación del nervio óptico por inflamación, degeneración o desmielinización con deterioro de su función. Clínicamente se va a presentar con reducción súbita de la visión uni o bilateral, puede ser precedida o acompañada de cefalea o movimientos oculares dolorosos, y en el fondo de ojos, si es retrovulvar, es normal, y en los niños el 75% va a presentar papilitis. El diagnóstico de neuritis óptica, por supuesto que es clínico y podemos utilizar la campimetría y los potenciales evocados visuales, pero lo que nos atañe a nosotros es la resonancia magnética del nervio óptico, en donde el 50% va a presentar lesión detectable con edema y signos de desmielinización, y en la resonancia magnética de cerebro podremos encontrar lesiones de la sustancia blanca en T2 y FLAIR en el 30 a 50% de los casos de los pacientes que tienen neuritis óptica. La presentación puede ser aislada o asociada a mielitis transversa, que ahí entra en juego el concepto de neuromielitis óptica. La evolución, entre el 80 y el 90% recuperan de manera completa y un 30 a 40% van a evolucionar a esclerosis múltiple, es decir, que la neuritis óptica sería el primer episodio desmielinizante de este paciente. El mayor riesgo lo tienen los que tienen neuritis óptica bilateral o recurrente, pleocitosis, bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo, lesiones de sustancia blanca en cerebro sugerentes de esclerosis múltiple, por supuesto. En resonancia magnética encontraremos un incremento de la señal en secuencias T2 y STIR, que puede ser parcial o total, engrosamiento del nervio óptico por edema y restricción en secuencias de difusión en algunos de los casos. También en algunos de los casos veremos, según la evolutividad, el realce con gadolinio. Este es un caso ejemplificador donde vemos un paciente de sexo masculino de 10 años de edad con disminución abrupta de la agudeza visual bilateral.
encontramos un realce intenso postcontraste endovenoso de ambos nervios ópticos. En las imágenes superiores encontramos un D1 FATSAT sin contraste y las secuencias de difusión y ADC, fíjense que había una restricción completa bilateral de la totalidad de ambos nervios ópticos, con franca caída en el ADC, y en las secuencias inferiores tenemos a la izquierda la secuencia T1 con saturación grasa posterior a la administración del contraste con un intenso realce de ambos nervios ópticos y una imagen axial en FLAIR para evidenciar que no tenía lesiones de la sustancia blanca. En cuanto a la mielitis transversa, decimos que es la enfermedad desmielinizante aguda de la médula espinal, es decir, que se desarrolla en horas o pocos días. Vamos a encontrar déficit de tractos motores, sensitivos y autonómicos de ambos lados de la misma. Siempre hay que descartar la lesión compresiva, es decir, por ejemplo, un tumor. La mayoría son idiopáticos y constituyen un síndrome clínicamente aislado o pueden formar parte de la esclerosis múltiple, de la neuromielitis óptica o el ADEM. La etiología es desconocida, posiblemente por disregulación autoinmune, y entre el 25 y 50% se relaciona con enfermedad infecciosa previa, como citomegalovirus, adenovirus o enterovirus, entre otros. En cuanto a los criterios diagnósticos para mielitis transversa aguda idiopática, tenemos la aparición de una disfunción autonómica motora sensitiva atribuible a la médula espinal, signos y o síntomas bilaterales, nivel sensitivo claramente definido y exclusión de etiología compresiva extraxial por neuroimagen. La inflamación en el líquido cefalorraquídeo manifestada por pleocitosis o elevación del índice de inmunoglobulinas o resonancia magnética en donde veamos realce con contraste por alteración de la barrera hematoencefálica. Si no se cumple ninguno de estos criterios hay que repetir la resonancia magnética y el líquido cefalorraquídeo entre 2 a 7 días posteriores del inicio de síntomas. Esto es importante a la hora de nosotros como radiólogos poder decidir cuándo el diagnóstico de una mielitis transversa es una urgencia, que en realidad lo es siempre, pero para poder sugerirle luego de un primer estudio cuándo realizar el segundo si es que no se encuentran otras características. Progresión hasta alcanzar el déficit máximo de 4 horas a 21 días después del comienzo de los síntomas. Entonces, en conclusión, el diagnóstico de mielitis transversa idiopática es considerado como definitivo si cumple todos los criterios y posible si no se demuestra la inflamación, ni en líquido cefalorraquídeo ni en resonancia magnética. Entonces, el diagnóstico de mielitis transversa es por supuesto que tenga una clínica compatible, es decir, afectación motriz más sensitiva más esfinteriana, y el dato clave es el nivel sensitivo. Y por supuesto tiene que tener una resonancia magnética con una lesión evidenciable. El 80% tiene compromiso de la médula torácica, el 20% cervical. El compromiso de los músculos respiratorios solo lo vemos en un 20%. Y dentro de todo el espectro de las patologías desmielinizantes, la mielitis transversa es la única que es una urgencia radiológica. Hay que hacer la resonancia magnética lo antes posible. Esto es importante a la hora de estar de guardia, cuando les lleguen estas consultas. Si el dato clave lo tiene, es decir, tiene nivel sensitivo, porque la sospecha de mielitis pueden tenerla y sin embargo, por ejemplo, hacer una compresión por un tumor, por ejemplo, que también sería una urgencia en este caso por si hubiese que descomprimir, pero lo importante es preguntar si tiene nivel sensitivo. Y tenemos que hacer la resonancia, por supuesto, lo antes posible para descartar los diagnósticos diferenciales, compresión modular por tumores, abscesos, hemorragias, entre otros. En resonancia magnética, entonces, visualizaremos áreas de alta señal, hiperintensidad de entre 2 y estigra a nivel del cordón, que pueden variar en localización y extensión. Generalmente son centrales con más de 2 a 3 niveles de extensión. Pueden acompañarse de edema y expansión del cordón y son más frecuentes a nivel dorsal. Pueden tener realce variable luego de administrado el gadolinium endovenoso en algunos casos. Como ven, todas estas características que mencionamos acá en relación a la mielitis transversa difieren completamente de las lesiones medulares por esclerosis múltiple. En este caso tenemos imágenes de mielitis transversas. En las 3 imágenes de la izquierda visualizamos hiperseñal en secuencias T2 con expansión anteroposterior del cordón y una extensión bastante amplia desde C2 hasta los primeros niveles torácicos de la mielopatía, con sutil hipointensidad en T1 y realce periférico del sector central de la misma. En las imágenes de la derecha observamos una mielitis
transversa extensa o panmedular o longitudinalmente amplia, desde C2 hasta los niveles dorsales superiores medios, y si observamos las imágenes axiales podemos ver un compromiso bien central del cordón. Esto difiere de la esclerosis múltiple. Por supuesto, sí encontraremos, de acuerdo a las localizaciones, otros diagnósticos diferenciales, como si es más anterior, por ejemplo, con una isquemia medular, o el típico, el signo de los ojos de serpiente. Pueden encontrar también la deficiencia de vitamina B12, que puede dar una alteración del cordón medular similar, como otros diagnósticos diferenciales. Para hablar entonces un poco de neuromielitis óptica y el espectro de la misma, mencionaremos un poquito por qué se llamaba antes enfermedad de Devic. En 1884, Devic describe un caso de una mujer de 45 años que tenía ceguera de instalación aguda y paraplegia completa con incontinencia urinaria. En la necropsia de esta paciente se encuentra una lesión desmielinizante y necrótica que se extendía entre 4 a 5 milímetros en la médula de esta paciente. En 1907, el nombre de enfermedad de Devic es atribuida a esta, o neuromielitis óptica. ¿Por qué? Porque tenía neuritis óptica y mielitis. En el año 1952, Scott describe lo que se llamaron formas de presentación bifásica o frustras. Eran todas aquellas que se manifestaban solo con neuritis óptica o solo con mielitis, y que luego de un intervalo de meses o años podían manifestar la forma completa de la neuromielitis. A partir del año 2004 se realiza la serología, la cual da el diagnóstico de certeza en los casos positivos, no descartando otra patología del espectro de neuromielitis óptica si es negativo. Se realiza el anticuerpo anti-aquaporina 4, que es el específico para NMO. Desde el año 2006, el concepto dice que la ocurrencia simultánea o en rápida evolución de la neuritis óptica y mielitis transversa es lo que llamamos neuromielitis óptica. Tiene una presentación primaria progresiva con discapacidad fulminante o un curso de recaída de remisión. Algunos porcentajes de frecuencias en relación a esta es que el 75% de las neuritis ópticas preceden a la mielitis transversa, el 15% precede la mielitis transversa a la neuritis óptica y el 10% son simultáneas. El 80% de las neuritis ópticas son bilaterales y van a presentar papilitis. Los criterios diagnósticos necesarios para neuromielitis óptica son, en primer lugar, la neuritis óptica, en segundo lugar, la mielitis transversa y en tercer lugar, uno de los siguientes: una resonancia magnética con alteración de la señal medular que se extienda más allá de 3 segmentos o positividad del anticuerpo antiacuaporina 4. Los criterios actuales permiten la presencia de lesiones cerebrales en pacientes que cumplen los criterios anteriores. Es decir, que si se encuentra alguna lesión en la sustancia blanca, no necesariamente descartamos la neuromielitis óptica. A continuación veremos, y basado en estos 3 artículos bastante actuales de los últimos años, del 2017, del 2015, algunas características y variantes de la neuromielitis óptica y el espectro de las mismas, y la diferenciación entre las lesiones de acuerdo a si tiene un tipo de anticuerpo u otro que ahora mencionaremos, o la diferencia que existe con esclerosis múltiple en las lesiones de sustancia blanca que hoy son permitidas en el espectro de neuromielitis óptica. En el último consenso del año 2015 para los criterios diagnósticos de neuromielitis óptica y su espectro, se dice que la neuromielitis óptica es un síndrome inflamatorio del sistema nervioso central diferente de la esclerosis múltiple, que se asocia con anticuerpos séricos de inmunoglobulina G de aquaporina 4, y los criterios diagnósticos anteriores de NMO requerían compromiso del nervio óptico de la médula espinal, pero eran más restringidos. Hoy también incluimos, como lo mencioné anteriormente, lesiones de la sustancia blanca asociadas. Algunas describiremos características y localizaciones. La nueva nomenclatura ya no menciona más neuromielitis óptica, sino que define el término unificador NMO-SD, que son trastornos del espectro de la neuromielitis óptica, que estratifica adicionalmente mediante pruebas serológicas
con o sin antiacuaporina 4. Los criterios clínicos de este consenso del 2015 entonces incluyen la neuritis óptica, la neuritis aguda, el síndrome de área postrema, que ahora le explicaremos que es muy importante, que se va a manifestar con hipo, náuseas y vómitos, el síndrome agudo del tronco cerebral, la narcolepsia sintomática o síndrome agudo diencefálico con típicas lesiones del espectro de neuromielitis óptica en resonancia magnética y el síndrome cerebral típico con lesiones de neuromielitis óptica y su espectro en resonancia magnética. A continuación les dejo una tabla con los criterios diagnósticos de este último consenso, que les recomiendo que las lean porque aclara bastante el panorama en relación a lo que uno tenía de los conceptos anteriores al 2015. En esta diapositiva pueden repasar los criterios que mencionamos como banderas rojas para lesiones atípicas de neuromielitis óptica o los hallazgos que podemos encontrar en resonancia magnética convencional, que son sugerentes tanto en el cerebro como en la médula para lesiones más sugestivas para esclerosis múltiple y no para neuromielitis óptica, como por ejemplo que las lesiones de cerebro sean hiperintensas en T2, que tengan localización periventricular, yuxtacortical, compromiso lóbulo-temporal adyacente a los ventrículos, los dedos de Dawson. Recuerden todo lo que ya vimos, que en el cordón medular sean menores a 2 segmentos, de localización posterolateral, etc. En estas diapositivas que siguen, con imágenes que les voy a mostrar del mismo consenso, que al final les dejo la cita bibliográfica para que puedan buscarlo. Y en todo caso, si no llegan a encontrarlo, me lo solicitan por mail y se los puedo enviar sin ningún inconveniente. Tenemos la definición de mielitis transversa longitudinalmente extensa como sugestiva de neuromielitis óptica, lo que vemos en la figura A, fíjense que abarca casi toda la médula espinal. Que sea un compromiso de área postrema de la unión bulbomedular posterior y se extienda hacia el sector inferior medular, como lo que vemos en la figura D, y que tenga un refuerzo heterogéneo a dicho nivel, como lo que vemos en la figura E. Otros hallazgos también sugerentes de lesiones asociadas al espectro de neuromielitis óptica, por supuesto, el realce heterogéneo de mielitis transversal longitudinalmente extensas, lesiones de tipo secuelares, fíjense que vamos a encontrar un adelgazamiento con atrofia de la médula dorsal, que haya captación de ambos nervios ópticos o del sector prequiasmático de ambos, o que haya captación unilateral de la totalidad de un nervio óptico. Otras de las localizaciones características y que nos deberían hacer pensar en lesiones de tipo del espectro de la neuromielitis óptica son lesiones hiperintensas, como vemos en las siguientes imágenes, a nivel del área postrema, en la unión bulbomedular, en el tronco encefálico en el sector posterior y adyacentes al cuarto ventrículo. Como ven en las últimas imágenes, pueden ser puntiformes o más extensas, pero periventriculares como áreas más características. También podemos visualizar compromiso más profundo, talámico de ganglios basales periventriculares, de la corticoespinal, periventriculares periatriales como áreas más características y no son tanto lesiones puntiformes o ovoideas más focales, sino que vemos lesiones más en banda periventriculares en donde la captación suele ser intensa, de tipo homogénea o heterogénea, pero suelen captar. El espectro de la neuromielitis óptica, entonces, del 5 al 10%, tiene una presentación monofásica y es más frecuente en niños. Los que tienen el anticuerpo antiacuaporina 4 positivo al comienzo tienen más posibilidad de recurrencia, es decir, el 60% de probabilidad de hacer mielitis transversa en el primer año, posterior al primer evento desmielinizante, y podría decirse que luego de transcurridos 5 años, sin nuevos episodios, se puede asumir realmente como que fue de curso monofásico.
existe un porcentaje bajo de pacientes que no son antiacuaporina 4 positivo, pero presentan otro subtipo de anticuerpo denominado MOG, Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein, y múltiples estudios recientes se han dedicado a tratar de delimitar qué tipo de lesiones en resonancia magnética son más características de los anti-MOG en diferencia de los antiacuaporina 4. Otro porcentaje de pacientes con neuromielitis óptica será cero negativo para ambos. En este otro artículo del 2017 de revisión sobre diferentes lesiones desmielinizantes se pudieron encontrar criterios más unificados en relación a la diferenciación de esclerosis múltiple, neuromielitis óptica MOG y neuromielitis óptica antiacuaporina 4. Si bien fue más fácil distinguir las lesiones de tipo esclerosis múltiple de los anti-MOG y antiacuaporina 4, fue más difícil de distinguir anti-MOG y antiacuaporina 4, encontrándose asimismo algunas diferencias. Como todos sabemos, en esclerosis múltiple, las lesiones adyacentes al cuerpo de los ventrículos laterales, el compromiso inferior del lóbulo temporal, el compromiso de las fibras en U o los dedos de Dawson son características de la misma. Resulta, por supuesto, más sencillo, entonces, como dije anteriormente, diferenciar la esclerosis múltiple de los seropositivos. Sin embargo, es muy controversial aún para los diferentes comités de expertos diagnosticar lesiones seronegativas para ambos. Bueno, a continuación y en relación a este otro artículo del año 2007, que también diferencia las lesiones de acuerdo a las neuromielitis seropositivas y a la esclerosis múltiple, repasaremos algunas de las características concluyentes. Entonces decimos que las características de las imágenes cerebrales en las enfermedades con anticuerpos MOG son en gran parte desconocidas y no está claro si difieren de los de esclerosis múltiple y las que presentan acuaporina 4. Los adultos y los niños con MOG positivo frecuentemente tienen lesiones del tronco cerebral poco delimitadas, que es lo que denominamos fluffy lesions. A menudo están ubicadas en la protuberancia y o adyacente al cuarto ventrículo. Los niños, en todas las condiciones, mostraron mayor frecuencia de bilateralidad, mayor tamaño, compromiso hemisférico subcortical de la sustancia gris profunda, periventricular y de área postrema. La enfermedad con anticuerpos anti-MOG se separó espontáneamente de la esclerosis múltiple, pero se superpuso con los antiacuaporina 4. La esclerosis múltiple se discriminó de la enfermedad anti-MOG y de la enfermedad de anticuerpo antiacuaporina 4 con alta predicción, mientras que la enfermedad de anticuerpos MOG no pudo ser discriminada con precisión de la enfermedad de anticuerpo antiacuaporina 4. O sea, en conclusión, hay algunas características muy escasas como para ayudarnos a diferenciar entre anti-MOG y antiacuaporina 4, y está bien claro la diferenciación de esclerosis múltiple de las seropositivas de neuromielitis. Las lesiones que ya se deben haber cansado de escuchar de esclerosis múltiple son ovoideas o longilíneas adyacentes a los ventrículos laterales, tienen dedos de Dawson, son lesiones hiperintensas en T2 y FLAIR y puede haber lesiones hipointensas en T1. Las lesiones anti-MOG, lo importante o característico que se ha encontrado que podría ser para distinguir con los antiacuaporina 4 son las fluffy lesions y 3 lesiones o menos y compromiso infratentorial del tronco adyacente al cuarto ventrículo y pedúnculos. El solapamiento entre las lesiones con MOG y acuaporina 4 sugieren que la diferencia inmune no radica estrictamente en el daño de los oligodendrocitos o astrocitos. ¿Por qué? Porque estas dos, que tienen anticuerpos para diferentes tipos celulares, se solapan en ciertas visualizaciones de resonancia magnética en ciertas regiones, con lesiones similares. En estas imágenes, entonces, podemos visualizar el compromiso de las diferentes áreas antes mencionadas, como por ejemplo en el tronco encefálico, en el área postrema, extensas áreas infratentoriales que dijimos que eran un poco más infrecuentes en esclerosis múltiple y que si estaban en esclerosis múltiple eran en niños y eran periféricas. En este caso, fíjense que está bien rodeando el cuarto ventrículo, comprometiendo con bastante edema los pedúnculos cerebelosos medios, por ejemplo. El sector más anterior del tronco, que dijimos que en esclerosis múltiple era más posterolateral o posterior o periférico, compromiso de la sustancia gris profunda,
de las cabezas de ambos núcleos caudados, de los tálamos. Bueno, para mostrar algunos casos, este es un paciente de sexo femenino de 9 años de edad con un anticuerpo anti-MOG confirmado. Fíjense que tenía una neuritis óptica bilateral a predominio izquierdo con intenso realce con gadolinio y lesiones muy extensas bilaterales con mucho edema, periventriculares y subcorticales, con algunos realces heterogéneos y puntiformes bilaterales con el gadolinio. Otro caso similar de un paciente de sexo masculino, 10 años de edad, con anti-MOG confirmado, fíjense, extensas lesiones bilaterales, yuxtacorticales, periventriculares, con compromiso de los lóbulos temporales. Bueno, con esos casos clínicos terminamos la neuromielitis óptica y vamos a pasar a repasar otras entidades brevemente, como la encefalomielitis aguda diseminada. La enfermedad desmielinizante aguda del sistema nervioso central, generalmente precedida por una infección viral o una inmunización, que suele presentarse como un trastorno monofásico con encefalopatía aguda y síntomas neurológicos multifocales. Clínicamente veremos un comienzo brusco y encefalopático, cefalea, fiebre, vómitos, alteración del estado general y de conciencia y signos meningios asociados. De acuerdo a la localización, del 60 al 95% tiene signos piramidales uni o bilaterales y el 76% presenta hemiplegia aguda. Puede haber parálisis de pares craneales, afectación de la médula espinal, neuritis óptica, alteración del habla, hemiparesia, etc. En relación a las presentaciones de la DEM, tenemos la presentación clínica clásica o monofásica con remisión ad integrum. Los hallazgos nuevos hasta 4 semanas después se consideran dentro de un mismo episodio agudo. Eso es importante recalcar. Y luego tenemos las formas recurrentes o multifásicas que inicialmente se pueden presentar como una DEM y evolucionar a una esclerosis múltiple en un futuro. La presentación en resonancia magnética, los tipos, es importante notificar que estos tipos, esta clasificación que mencionaré a continuación, no se relacionan con el pronóstico, sino con los hallazgos de resonancia magnética. En el tipo 1 encontraremos lesiones múltiples, son las de presentación típica de la DEM, hiperintensas en FLAIR T2, afectando la sustancia blanca supra e infratentorial. Las de tipo 2 son lesiones de más de 5 milímetros, confluentes y o tumefactas. Las de tipo 3, compromiso bitalámico, y las de tipo 4, lesiones hemorrágicas. Todas estas pueden además superponerse, no es que solo la tipo 2 va a tener confluentes y tumefactas y no puede tener otra cosa. En resonancia magnética veremos lesiones grandes que afectan principalmente a la sustancia blanca, más de 1 o 2 centímetros. Serán multifocales, hiperintensas en T2 y FLAIR, asimétricas, supra e infratentoriales. Poco frecuentemente se manifiesta como una lesión única grande en sustancia blanca. La sustancia gris profunda puede estar comprometida en los ganglios basales y bitalámico más frecuentemente. La médula espinal puede presentar lesiones confluentes con diferentes realces con contraste, además de las lesiones cerebrales. Bueno, aquí tenemos otro caso clínico de un paciente de sexo masculino de 5 años de edad que presentó letargia, inestabilidad y bradipsiquia, y las lesiones que encontramos en la resonancia magnética, como ven, hiperintensidad a nivel de la sustancia gris profunda en ambos caudados, lobos pálidos, putámenes, en secuencias T2 y FLAIR, sin realce con el gadolinio, eran sugerentes de ADEM. Otro paciente, en este caso de sexo femenino, de 3 años de edad, con crisis tónica y ataxia, tiene un electroencefalograma con enlentecimiento difuso y un antecedente de vacunación reciente. En las imágenes de resonancia magnética encontramos en las secuencias FLAIR, como ven en estas imágenes seleccionadas que les puse en la diapositiva, sutil hiperintensidad subinsular bilateral y profunda en ganglios basales, con una imagen más contundente a nivel del tálamo izquierdo. Los hallazgos clínicos antes mencionados con estas imágenes nos sugirieron el cuadro de ADEM. Aquí en este cuadro resumen tenemos una comparación entre el ADEM y la esclerosis múltiple en relación a ciertas características y cuáles nos harían pensar en una u en otra
principalmente. El ADEM tiene una afectación polisintomática, va a afectar mucha sustancia gris cortical, consta de un antecedente infeccioso importante o de vacunación previa, se puede presentar con crisis comiciales, con encefalopatía, piramidalismo o afectación de la sustancia gris profunda muy frecuentemente. Ahora, la esclerosis múltiple, lo más típico, como ya vimos durante toda la clase, y espero haya quedado claro de tanto reiterarlo, veremos afectación de la sustancia blanca periventricular y neuritis óptica unilateral. Estas son cosas que no se van a solapar entre una y otra patología. Por último, repasaremos otra patología desmielinizante secundaria, como lo es la mielinolisis osmótica, en la cual inicialmente se compromete el centro de la protuberancia y luego podemos ver mielinolisis extrapontina, que es lo que puede comprometer a tálamos, a la sustancia blanca paraventricular o al tronco, no protuberancia. Se encuentra asociado a hiponatremia y corrección rápida del desbalance hidroelectrolítico. En resonancia magnética veremos lesiones hipointensas en T1 e hiperintensas en T2. Vamos a ver compromiso de la protuberancia respetando los bordes de la misma, o sea, la periferia está respetada. Entonces aquí tenemos el diagnóstico diferencial con los infartos pontinos, que suelen ser más periféricos. No presenta efecto de masa, no refuerza con el contraste y puede o no restringir en difusión de acuerdo a la evolutividad de la misma. En este caso de mielinolisis pontina, evidenciamos imágenes hiperintensas, centropontinas, con sutil restricción en difusión. Otro caso de patología desmielinizante secundaria, en este caso por toxicidad por fármacos, analizamos un caso de toxicidad por metotrexato. El mecanismo en este caso es diferente y no es por generación de anticuerpos, sino por inhibición de la enzima de hidrofólico reductasa que se encuentra implicada en múltiples reacciones químicas en la cadena que en una sucesión de déficits van a alterar la síntesis de la mielina y la afectación de los oligodendrocitos. El efecto adverso grave es la toxicidad masiva del sistema nervioso central. En este caso, este paciente fue seguido en múltiples oportunidades y hasta llegar a la conclusión de toxicidad directa por metotrexato se pasaron por varias resonancias. Esta es la última en donde podemos visualizar compromiso difuso bilateral de la sustancia blanca, periventricular, del esplenio calloso y de ambos lóbulos temporales. Bueno, hemos llegado al final de nuestra charla y como les vine prometiendo durante toda la redacción de la misma, esta última diapositiva contiene la bibliografía recomendada con todos los artículos que fuimos mencionando, utilizando los diferentes cuadros y las diferentes referencias bibliográficas. Son los artículos más actualizados y consensos de expertos sobre diferentes guías en estas patologías desmielinizantes que hablamos. La mayoría de ellos los pueden conseguir fácilmente. Si a algunos se les complica para encontrarlo, no tengo ningún inconveniente, que me contacten por correo electrónico y podré enviárselos. Y a su vez, como les dije al principio de la charla, las cosas convencionales de esclerosis múltiple y de neuromielitis óptica la pueden encontrar en cualquier libro de diagnóstico por imágenes sobre diferentes definiciones y diferentes características y clasificaciones básicas. Lo que van a encontrar en estos artículos son actualizaciones y criterios más recientes que también exceden un poco a las imágenes, o sea, tiene la parte radiológica y excede un poco encontrándose también los criterios clínicos. Bueno, desde ya espero que les haya servido y quedo a su disposición para cualquier consulta. Muchas gracias por su atención. Les dejo mi correo para cualquier eventual consulta.